Muy buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Una vez más, le damos la bienvenida a nuestros hermanos. Gracias por estar aquí con nosotros. Realmente hay algo bien interesante que queremos compartir con ustedes y es el tema sobre lo que es el cristiano y el ocultismo. Vamos a darle primero gracias al Señor. Padre, gracias te damos una vez más porque estás aquí en medio de nosotros. Te alabamos, te glorificamos, Padre amado. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Por favor, te pedimos de una manera especial que seas tú tomando control absoluto, Señor, de las palabras, de lo que vamos a hablar, Señor. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, tomando mis pensamientos, mis ideas, Señor, de lo que yo quiero transferir a los demás hermanos, Señor. Por favor, toca el corazón de cada creyente, el corazón de cada compañero, amigo, Padre, por favor, redargúyelo y háblale a su corazón, Padre. Gracias porque cada tema que tú nos das es un tema, Señor, que hay que ponerle atención, Señor. Gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, el camino que debemos de seguir. En el nombre de Cristo Jesús también te pido por cada hermano, Señor, que está entrando en estos momentos online y por los que han de entrar posteriormente también. Te pido una bendición muy especial sobre ellos, Padre. Redargúyelos, háblales, Señor, llénalos delante de tu presencia, llénalos con tu Santo Espíritu, Padre, para que puedan entender qué mensaje tú tienes para ellos también. Gracias también igualmente para mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, toda la gloria y toda la honra son para ti. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, mire, es un tema que es un poco controversial porque resulta como un poquito incómodo o a la vez como que extraño tener que hablar de estos temas, pero son temas que atañen al pueblo de Dios. ¿Por qué digo al pueblo de Dios? Porque no debería suceder eso, pero lastimosamente ese tema sigue vigente hasta el día de hoy. Estamos hablando desde el Antiguo Testamento, desde el principio de la creación hasta el día de hoy. Así que no es muy independiente de nuestras vidas y tenemos que ponerle mucha atención. Por eso le hemos dado el título de El cristiano y el ocultismo. Mire, el ocultismo, si usted lo ve desde un punto de vista, no es lo que usted piensa. El ocultismo tiene muchas aristas y vamos a ver y vamos a entender por qué habla la palabra de Dios sobre el ocultismo y tiene graves consecuencias y pues prácticamente es aberración delante de Dios. Él detesta y no le gusta ese tipo de camino que escoja una persona. Bien, mire, realmente hermano, la iglesia del Señor enfrenta una batalla muy dura. Nosotros, la iglesia, y la misma se tornará cada vez más difícil, ya que la adoración a Satanás y las religiones ocultistas van en aumento cada día. No crea que las cosas van a salir muy bien cada día o que, como dice la palabra, los tiempos cada vez van a ser más difíciles. Recuerden esto, la palabra lo dice. Así que miremos desde una perspectiva qué es realmente el ocultismo. Bueno, el ocultismo o el término ocultismo viene de la palabra latina occultus. Interesante, ¿no? Y sugiere la idea de cosas que están ocultas. ¿Te dan cuenta? Sugiere la idea de cosas que están ocultas. O sea, están secretas y misteriosas. Se refiere a las acciones, prácticas y creencias que revelan las cosas secretas y ocultas, por supuesto. Mire, hermanos, este proceso de revelación depende de fuerzas que están más allá del potencial humano. Se dice que estas fuerzas operan a través de los 5 sentidos. Pónganle atención, hermanos. Estas fuerzas operan a través de los 5 sentidos para que los humanos sean investidos de poder con fuerzas extrahumanas. Así que sí lo hay y sí lo existe. Póngale atención.
Una vez que son otorgadas, los humanos son capaces de entender los hechos ocultos del universo. Se dice que tienen el poder para comunicarse con las fuerzas espirituales alrededor de la tierra. Sí, es un enemigo bien oculto, ¿eh? Por lo tanto, mire, lo oculto se refiere a cualquier práctica o creencia que se usa para revelar hechos desconocidos para los seres humanos, por supuesto. Y además, hermanos, estos hechos desconocidos se dice que son revelados a través de conjuros. ¿Cómo les parece? A través de conjuros de brujas o de brujos, conversaciones con los espíritus de los muertos, astrología, bolas de cristal, lectura de la palma de la mano, cartas del tarot y lectura de hojas, lectura de té, etcétera, etcétera. Tantas cosas hay. Mire, de verdad que hay que poner mucha atención en este tema. Por eso es que existen prácticas ocultas, inocentes, que se ven como supersticiones todos los días. Estas, hermanos, mire, son señales que supuestamente predicen eventos futuros, siendo influencias positivas o negativas en la vida de la persona implicada o en la que se está implicando realmente en donde está. Ahora, vamos a mirarlo desde esta perspectiva. En una ocasión, fíjese que el rey Saúl visitó a una divina. ¿Quiere decir esto decir que Dios aprueba esta práctica? Bueno, ¿realmente habló Saúl con el profeta Samuel? Estamos haciendo estas preguntas porque vamos a invitarlos a escudriñar un pasaje bíblico. Mire, yo saqué unos cuantos, son muy pocos, pero son muchos los que hablan sobre lo que es el ocultismo, y es desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por eso hay que ponerle mucha atención. Por algo será que Dios permitió que esto se pusiera en la palabra. Fíjense. Por eso es que, fíjense en una cosa, hoy nos vamos a adentrar más acerca de este tema realmente y escudriñar acerca del cristiano y por supuesto del ocultismo. Y vamos a invitarlos a que busquen en la palabra de Dios el pasaje que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 28. Y vamos a leerlo desde el versículo 3, ¿ya? Vamos a leerlo y vamos a mirar qué fue lo que pasó realmente en esta trama, en esta historia que permitió el Señor que fuera plasmada a través de la palabra. Dice en el 3, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Saúl era el rey, acuérdense. Y Samuel había muerto ya, el profeta. ¿Ok? Ahora, se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo mucho miedo y se turbó de corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Fíjense, no le respondió por ninguno de las partes que ellos buscaban cuando querían que Dios les contestara. Los elementos que ellos usaban. Ahora, entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Mire hasta qué punto está llegando este hombre. Este hombre conocía a Dios. Recuerden, conocía al Señor, a Jehová Dios. Fíjese, dice, entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. En el 8 dice, y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche, y él le dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación,
y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos, porque ¿por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Imagínense, le dijo la mujer a Saúl. Dice, entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. Qué mentiroso, ¿eh? Bueno, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Wow. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Mire, Saúl, según su pensamiento, entendió que era Samuel. Pongan nota. Y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso, o por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? ¡Wow! Jehová te ha hecho, como dijo, por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. ¿Quién le está hablando allí? El Espíritu. Hasta ahí dejamos, ¿no? Sigamos. Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan, o sea, estaba en ayunas, estaba ayunando. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera, le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Ella le repitió lo que él quería oír. Y ella le dijo, ahora, mire una cosa, te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva, pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas, a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. Y él rehusó diciendo, no comeré, pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció. Ella estaba muy preocupada de que él le pudiera pasar algo allí, y bueno, ya tú sabes qué podría pasar. Se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. Y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y lo amasó y coció de ella panes sin levadura. Y lo trajo delante de Saúl. Imagínense, y lo trajo delante de Saúl y de sus siervos. Y después de haber comido se levantaron y se fueron aquella noche. Ahí termina el pasaje bíblico. Ahora bien, miren, para poder resaltar la importancia de este tema, pongamos en perspectiva esto. Hay que comprender lo que realmente sucedió en este pasaje que acabamos de leer. Hay que comprenderlo. ¿Y cómo? ¿Acaso ese era Samuel? Viene la pregunta. ¿O Saúl por medio de esa divina tuvo un contacto con un demonio?
Yo les hago esas dos preguntas. ¿O era Samuel o era un demonio? Bueno, ok. Vamos a ver, vamos a escudriñarlo. En primer lugar, mire, por el miedo. Y en segundo lugar, por el fracaso. ¿Por qué razón? Mire, la primera pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Qué fue lo que realmente motivó a Saúl para acudir a la divina de Endor? Saúl fue motivado por dos razones específicas. ¿Y sabe cuáles eran las que les acabo de mencionar? Por miedo y por el fracaso, o sea, por miedo al fracaso. Esas son las mismas, hermanos, mire, son las mismas dos motivaciones que muchos tienen en nuestra época para acudir al ocultismo y buscar dirección para su vida. La sociedad en la que hoy vivimos, hermano, avanza cada vez más hacia el paganismo. Ustedes lo saben muy bien. Ahora, miremos, cuando acabo de hablar sobre el paganismo, quizás algunos lo entiendan bien como debe de ser, o sea, profundamente, pero realmente, ¿qué es el paganismo según la Biblia? Mire, el paganismo según la Biblia, o en la terminología cristiana, el término pagano se utiliza para referirse a cualquier persona que no profesa la fe cristiana. A cualquiera que no profese la fe en Cristo. Y este concepto abarca una amplia gama de personas, incluyendo aquellos que siguen otras religiones, como el judaísmo o el islam, así como aquellos que no se identifican con ninguna religión en particular, que dicen entre comillas que son ateos. ¿Ya? Hermanos, mire, en la tradición cristiana, el paganismo se ha asociado con la adoración de múltiples dioses, es decir, el politeísmo, la asociación de múltiples dioses, es el politeísmo. En la Biblia se condena la práctica de la idolatría, porque la condena Dios, Dios la condena, la cual se considera una desviación de la adoración única y verdadera a Dios, porque es una desviación la idolatría, o digamos en este caso, condena la práctica de la idolatría, cuando se idolatra a otra cosa que no sea Dios. ¿Ya? La práctica de adorar ídolos, imágenes o representaciones de entidades divinas se considera una forma de dar culto a falsos dioses, lo que aleja al individuo del camino de la fe cristiana. ¿Por qué lo digo de la fe cristiana? Porque hay muchos que han quedado ahí y se han alejado de Dios. Este tema no es coincidencia. Dios tiene esta palabra para alguien que desea o tiene que escuchar esta palabra. Porque es lamentable tener que hablar estos temas, porque no se deberían de hablar, pero lamentablemente son los temas que más le puso atención en la palabra, porque vienen desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y lo vamos a explicar por qué. La fe cristiana, hermanos, mire, enfrenta una batalla más recia de la que usted cree, de lo que muchos se dan cuenta realmente. No solo eso, sino que se puede asegurar que a medida que pase el tiempo, esa batalla se va a tornar cada vez mucho más difícil. Créanme, hermanos. ¿Por qué? Bueno, porque la adoración a Satanás y las religiones ocultistas van en aumento. Esa es la razón. Cada vez van en aumento. Cada vez la gente se va a apartar más de Dios. Hasta un pueblo cristiano que dicen que conocían al Señor. Ya lo voy a explicar por qué, no se preocupe. Ahora, muchos de los creyentes en Cristo están adormecidos, hermanos, por los asuntos de este mundo. Oigan bien, pónganme la atención, y no se han dado cuenta de lo que realmente sucede alrededor. Ahora bien, mire, ¿saben de qué manera pueden hablar con Dios y escuchar la respuesta que desea darles? ¿Acaso ya han enseñado a sus hijos a orar para que puedan hablar con el Señor y escuchar su voz? Por eso, hermanos, mire, una de las mejores maneras para lograr eso es enseñarles a descubrir
la mente de Dios, como lo que estamos haciendo aquí. Vamos a descubrir lo que piensa Dios. Vamos a descubrir la mente de Dios y por ende vamos a enseñarle a nuestros hijos ello, para que tengan más adelante, tengan raíces y no se aparten de ella, en la verdad de la palabra de Dios. Así que de esa forma no tendrán que acudir a una divina o cualquier otra falsa religión satánica, pues podrán conocer lo que el Señor desea decirles, pero si les enseñamos nosotros. Ahora, en segundo aspecto, ¿qué hay que resaltar hoy en esta, que es lo que está relacionado con los métodos de Saúl? ¿Qué tenemos que resaltar realmente para buscar una respuesta a sus preguntas y al tratar de hablar con los muertos? Porque eso fue lo que hizo Saúl, tratar de hablar con los muertos. Yo he conocido muchos casos, hermanos, donde hay gente que hacen eso y dicen que han conocido a Dios y que conocen a Dios. Una vez más les digo, Saúl conocía a Dios, sabía quién era Dios. Mire, lo primero que hizo Saúl fue disfrazarse para que no lo reconocieran. Tuvo que dirigirse a un área que estaba bien cerca del campamento filisteo para poder visitar a esa divina en Endor, una parte oscura. Como siempre se busca la oscuridad, ¿no? Para que no se den cuenta. Decidió llevar solo a 2 de sus hombres y se disfrazó para que nadie los reconociera. Por eso la divina, a pesar de que al principio no deseaba hacer lo que él le pedía a ella, pues ella conocía el castigo que podía llegar a recibir. Ante tanta insistencia, pues acepta, tiene que hacerlo, porque él era el rey, tenía que hacerlo. Este evento nos muestra lo bajo que había caído el rey Saúl. Mire hasta qué punto puede caer una persona, una vez más, que conocía a Dios. ¿Ok? Tengan siempre esto en perspectiva. Hay varios pasajes, hermanos, en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en Éxodo y en Deuteronomio. En esos pasajes, en esos libros hablan mucho sobre este aspecto. Leemos acerca de lo que Dios había dicho en relación a las brujas, a los hechiceros y a los adivinos. También en Primera de Crónicas. Fíjense. Ahora, pero Saúl, quien era el primer rey de Israel, decide ir a visitar a una divina para que le dijera lo que iba a suceder con su vida. Bien, vamos a entrar a preguntar para comprender con quién realmente habló Saúl en esa ocasión. ¿Ok? La primera pregunta es la siguiente. Si Dios había ordenado que mataran a todos los adivinos, porque Dios lo ordenó, fue una ordenanza, un mandamiento, mejor dicho, ¿será que pudo haber usado a uno de ellos para darle una instrucción divina a este hombre que vino a ser el primer rey de Israel? ¿Será? Ahora, si el Señor les había ordenado que los quitaran de su territorio, ¿acaso podemos creer que decidió usar a una de esas adivinas para darle su dirección divina a Saúl durante ese tiempo de su vida? Segunda pregunta. Si Dios se había rehusado a hablar con Saúl por medio de los métodos correctos, ¿por qué habría de hacerlo por medio de un método que él mismo había condenado? Y ahí viene la pregunta, ¿cierto? Así que la Biblia nos declara que Saúl ya había buscado la respuesta de Dios por medio del Urim de los profetas y hasta por medio de los sueños. Pero el Señor seguía sin responder. Porque Dios usaba también a otras personas, profetas, que hablaban a través de los sueños. Recordemos un ejemplo, José. ¿Ya? Es cierto que en ese momento deseaba escuchar la dirección de Dios. Es sin duda, por supuesto. Pero ya se le había dicho que el Señor le había quitado su reino. Ya el profeta le había dicho que Dios lo había quitado el reino.
¿Por qué entonces se rehusaría Dios a decirle la verdad por medio de los métodos correctos y luego hacer uso de una divina? Resulta como contradictorio, ¿cierto? Pues lo cual eso es satánico para darle la respuesta correcta. Eso es una contradicción. Y la tercera pregunta es, ¿podría una divina o hechicera tener el poder necesario para hacer que Samuel viniera desde el paraíso para hablar con alguien en la tierra? ¿Puede realmente una hechicera, quien no vive de acuerdo a los principios de Dios, sino que está bajo su juicio, o sea, bajo el juicio de Dios, hablar con el profeta de Dios cuyo espíritu ya estaba en el lugar de los muertos, el cual se conoce como en la Biblia como el Seol? Estaba reposando en el Seol. Realmente vienen muchas preguntas porque es motivo de controversia. Hay muchas personas que piensan de una forma y de otra forma, pero es que aquí Dios lo está respondiendo. ¿Puede una persona llamar desde la tierra al espíritu de alguien que ya ha fallecido? Ciertamente eso no parece tener sentido alguno, hermanos. Ni mucho menos tiene apoyo bíblico. No hay ningún apoyo un apoyo o que apoye de que una persona pueda tratar de hablar con los muertos. Ya bien sea con el papá, la mamá, el que murió, lo que sea. Eso no tiene ningún apoyo bíblico, hermanos. Leamos nuevamente lo que declara en Samuel 28:15. Fíjese, mire, leámoslo otra vez nuevamente. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Dice que conocía a Dios, ¿cierto? Pero no lo conocía realmente. Pero creía que lo conocía. Noten aquí, hermanos, mire, que Saúl no fue quien lo había llamado. Fue la divina de Endor, la que había hecho eso. La divina. Pero la Biblia destaca el hecho de que esa mujer estaba demasiado asustada por lo que había visto. Se asustó y mucho. Además, al ver lo que luego describió, de alguna manera supo que este hombre era el rey Saúl. Ahora bien, hermanos, ¿acaso iría Dios en contra de lo que enseña en su propia palabra y de sus principios con tal de darle a Saúl un mensaje por medio de algo que él mismo había condenado? Sería una contradicción, una vez más. Por eso tienen que venir esas preguntas a nosotros. Bueno, hermanos, si el Señor usó a esa divina para hablar con Saúl, entonces eso significa que aprobaba lo que esa mujer hacía. Así de sencillo, cuando en realidad no es así. ¿Ya? Por ejemplo, mire, en Primera de Crónicas 10:13, mire lo que nos dice, a dónde nos lleva la concordancia. Así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. ¿Se dan cuenta las serias connotaciones y las serias consecuencias que le puede pasar a una persona que haga esto? Vuelvo y se lo repito. Primera de Crónicas 10:13, ¿qué nos dice? Así murió Saúl por la rebelión. Hubo rebelión en su corazón, siempre lo había, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Son serias connotaciones, hermanos, en donde realmente nos dice de manera específica que una de las razones por las que Saúl pierde su vida en esa batalla fue por haber acudido a esa divina. Esa fue una de las razones.
Lo que debemos preguntar es esto realmente, hermanos. ¿Sería justo que Dios lo juzgara por haber hecho así? ¿O por haber hecho eso? Si hubiera usado ese método para hablar con Saúl. Esa fue una de las razones, hermanos, una de las razones principales por la que Saúl perdió su vida. Recuerden que ya había desobedecido a Dios casi al comienzo de su reinado, donde Samuel le declara que el Señor le había quitado su reino. Bueno, es interesante, ¿cierto? Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. De acuerdo a las demás preguntas que nos hemos hecho aquí en estos momentos, ¿sería o será este realmente Samuel o fue un demonio que asumió la figura de Samuel? ¿Será este realmente Samuel o fue un demonio que asumió la figura de Samuel? Bueno, ¿pudo un espíritu demoníaco haberle dicho todo eso a Saúl? Claro que sí. Un demonio puede haberle dado o haberle dado esa respuesta. Sí, señor, es correcto, fue un demonio. Y está registrado. Mire, está registrado de esta manera. Busquémoslo en Marcos, en el capítulo 5, del 5 al 7. Mire lo que dice Marcos, capítulo 5, del versículo 5 al 7. Mire lo que dice. De un encuentro que tuvo el Señor Jesucristo. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Oigan, ese demonio o esos demonios reconocieron a Jesús, al Hijo de Dios. Y los demonios te reconocen a ti. Y me reconocen a mí si soy hijo de Dios o no lo soy. Y por ende, si yo no soy hijo de Dios, no me van a respetar. Porque no tengo la cobertura divina. No tengo la cobertura del Espíritu Santo. O sea, que lo van a atormentar. Te van a atormentar. Pero, si estás jugando al cristiano, más te vale que empieces a pensarlo. Empieces a pensar profundamente lo que puede pasarte en un momento dado. Porque los demonios sí te reconocen a ti y me reconocen a mí. Y ellos saben tu caminar. Ellos saben tu acostar y tu levantar. Ellos saben cómo tú reaccionas. Saben porque ellos observan y observan cuál es tu debilidad, tu lengua o tus actitudes. Así que, ¿quién fue el que dirigió a Jesús y le habló en ese momento? Pues fueron los demonios que habían poseído a ese hombre. Los demonios. ¿Por qué le estoy diciendo? No era un solo demonio, era una legión. Por supuesto, pero era atormentado de día y de noche. Mejor dicho, mire, en términos generales, el término legión, bien interesante, el término legión proviene del latín legio, que se refiere a una unidad del ejército romano, compuesta por aproximadamente entre 5.000 a 6.000 soldados. Una legión, una sola. Y él tenía legiones. Sin embargo, pues realmente nosotros pues nos aterraría ello humanamente. Sin embargo, realmente, mire, en la Biblia el uso de la palabra legión tiene un trasfondo más simbólico y espiritual. Porque realmente no sabemos si son 5.000, 6.000, I don't know. Pero son muchos. Créame, son muchos. Y no debemos de jugar. No debemos de llegar a ese extremo.
Por eso ellos, mire, ellos fueron los que se dirigieron al Señor Jesús como el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, y quienes le suplicaban que no los atormentase, solo por la palabra de Él. ¿Te das cuenta el poder que tú tienes y el poder que tengo yo frente a un demonio? Con la cobertura del Señor, con la cobertura del Espíritu Santo. ¿Ves? No, por mí mismo no, a mí me acaban. Es verdad, me acaban. Pero como tengo la cobertura de Él, su gracia, que es la que me cubre, o sea, estoy bajo el abrigo del Altísimo. No nos puede tocar, exactamente. Ahora, luego en los versículos del 8 al 10, mire, de este mismo pasaje que estamos leyendo, de Marcos, capítulo 5. Mire lo que dicen del 8 al 10. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Las palabras del Señor Jesús. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión, me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviases fuera de aquella región. Interesante, ¿no? Podemos entonces afirmar que los demonios, hermanos, miren, no son seres ignorantes, sino que son muy inteligentes y tienen gran conocimiento. Y si esos demonios que habían poseído el cuerpo de ese hombre tenían la capacidad para reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿acaso no pudo también el demonio haber conocido la situación en la que estaba Saúl en ese momento de su vida? Claro que sí, por supuesto. O sea, volviendo en relación al pasaje que hemos leído de 1 de Samuel 28, sobre lo que pasó con el rey Saúl. Sin embargo, deberíamos afirmar lo siguiente, hermanos. Mire, o sea, o ese era Samuel, o fue usado por Dios en esa ocasión especial para que le diera un mensaje a Saúl, o sencillamente era un espíritu demoníaco. Bien, pues la evidencia indica que era un demonio y no Samuel. Y la evidencia nos la da el Señor a través de su palabra. Era un demonio. ¿Y cómo llego a esa conclusión? ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Pues al responder las preguntas que hicimos al comienzo del mensaje. Es sencillo. Ahora bien, hermanos, lo que sí puedo asegurarles es que hay, o digamos, no hay manera en la que se pueda usar este pasaje de las Escrituras, de las Sagradas Escrituras, como una excusa para participar en una sección espiritista. No hay manera para justificar eso. A la persona que me está escuchando en el día de hoy. Esta porción, hermanos, mire, que hemos leído es la que mucha gente usa para apoyar su relación con el ocultismo. Y afirman que esa ocasión Dios usó a una divina para darle su mensaje a uno de sus siervos. Yo he escuchado muchas personas que afirman eso. Y es una gran mentira. Es diabólico. Se refieren al primer rey de Israel, a Saúl. Y también incluyen que usó a uno de sus profetas, a Samuel, para hablar con Saúl en esa ocasión. Se refieren a este capítulo de la Biblia para apoyar sus creencias espiritistas. Y aquellos que no comprenden a cabalidad lo que se enseña en este pasaje bíblico, hermanos, se dejan engañar cuando alguien les dice que esto sirve como base para afirmar que el ocultismo no es completamente malo. Así es. Pero puedo afirmarles realmente, hermanos, que es malo en su totalidad y viene del diablo. Y no existe ni tan siquiera un pasaje bíblico que nos indique que Dios aprueba esas prácticas. No existe, no lo hay. Veamos lo que dice en relación a este tema 1 de Timoteo 4:1. Mire lo que nos dice. Ahora estamos en el Nuevo Testamento.
Se dan cuenta que no se contradicen estos pasajes, son pasajes en el cual debemos estar atentos a lo que está pasando en el día de hoy en este mundo. Tenemos que estar atentos. Si no tenemos la suficiente fuerza que es a través de la palabra, somos presas fáciles. Créanme, hermanos, vamos a caer. Mire, ¿qué dice 1 Timoteo 4:1? Mire lo que nos dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Se dan cuenta? Satanás puede usar, hermanos, objetos inanimados, así como usa aquello que sí tiene vida con tal de buscar la ocasión para atraparnos. Sencillamente, hermanos, miren, nadie puede usar este pasaje de la Biblia como excusa para satisfacer su curiosidad en relación al ocultismo. Por ningún lado usted va a encontrar. ¿Acaso, hermanos, debe un cristiano verdadero ser parte de una práctica ocultista y estar bien con Dios? Por supuesto que no, hermanos. Es imposible, es imposible. Mientras el creyente, hermanos, mire, no sea capaz de explicar todos los problemas de la vida y ver hacia el futuro para mejores momentos, el creyente puede confiar en que el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, está en control absoluto y que al final llevará a sus seguidores a una recompensa segura. Así de sencillo. Mira donde nos lleva, por ejemplo, en Juan capítulo 8, 31, 32. La concordancia. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, Juan capítulo 8, 31, 32. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tenemos que llegar hasta el final. Aquí lo que él está diciendo es que si yo permanezco en la palabra de él, voy a ser verdaderamente su discípulo y voy a conocer su verdad, y esa palabra o esa verdad me va a hacer libre de todas esas creencias paganas. Los que tienen una fe firme, hermanos, en Dios y se niegan a confiar en la falsa esperanza de las promesas del ocultismo, encontrarán una seguridad maravillosa en su fe, en la fe en Cristo. Fíjense. Recordemos, hermanos, mire, que es digno de ser adorado y reverenciado. ¿Quién? Y puede ofrecer una esperanza para el futuro. Nuestro Padre, nuestro Señor, es digno de ser adorado y reverenciado. A Él es el que tenemos que adorar e idolatrar, anhelar su presencia en cada momento. Por eso recordemos lo que dice, y mire, volvemos a hablarlo en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, como lo habla, y lo habla a los Gálatas. Los Gálatas era un pueblo de creyentes, pero fíjense, vuelvo y les digo, un pueblo de creyentes que practicaban ello también. ¿Usted cree que en el día de hoy el cristianismo de hoy en día no hace lo mismo? ¿O no está independientemente de eso? ¿O aplicándolo a la vida de hoy? ¿Y qué dice Gálatas 5, del 19 al 21? Fíjense. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto,
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No van a heredarlo. ¿Sabe por qué? Mire, en el versículo 20 es bien claro, dice idolatría y hechicerías, ocultismo. El que practica el ocultismo va para ese destino. Pero si se arrepiente, Dios va a tomarlo en cuenta, lo va a perdonar, lo va a transformar. El Señor Jesucristo va a poder hacer cosas grandísimas y maravillosas en una persona que se arrepiente, porque todavía está a tiempo la persona, todavía está viva, todavía tiene un segundo más de vida, tiene una oportunidad, correcta. Pero Él lo está diciendo aquí, los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Por eso Él dice que solo entrará al reino de los cielos aquel que llega a la meta final, no los que se quedan. No se vista que usted no va. Mire, recuerden, hermanos, algo bien importante. Satanás nos tienta con la curiosidad de lo desconocido. Y cuando él nos despierta o nos tienta con la curiosidad de lo desconocido, estamos hablando de todo lo que está hablando aquí Gálatas. Las obras de la carne, con el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Él nos tienta con la curiosidad de lo desconocido y con el pensamiento de que podemos obtener poderes sobrenaturales de protección, sanación y visión, para creer que podemos ser como Dios. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros nos creemos mucho, nos creemos, aunque no lo digamos, semejantes a Dios. Cuando no necesitamos nada. Cuando estamos demasiado sobraditos. Nos creemos que no necesitamos más nada y nos creemos nuestros propios dioses. ¿Ya? Recuerde que no existe la suerte tampoco, hermanos. Vamos a evitar que no seamos tentados a colocar nuestra confianza, hermanos, en las cosas de este mundo en lugar del creador del mundo. El ocultismo puede parecer atractivo para algunas personas, pero es diabólico y destructivo y te va a llevar a la destrucción, hermanos. Algo bien interesante que encontré acá es que me puse a analizar y me puse a buscar en el internet los sinónimos para el ocultismo. Me quedé asombrado lo que habla de los sinónimos para el ocultismo. Miren una cosa, y aquí nombra un grupo. Voy a decirles cuáles son. Sinónimos, pues, de la palabra ocultismo. Bueno, ocultismo es igual a ocultismo o parapsicología. El ocultismo, el sinónimo de ocultismo también es espiritismo. Los espiritistas. Parapsicología. El sinónimo del ocultismo también es espiritismo. O sea, parapsicología o ocultismo. ¿Ya? También es sinónimo la brujería. Y hay una alusión a lo que es la nigromancia, la superstición, el sortilegio, el ahojo, el ocultismo y la taumaturgia magia, o sea, la magia blanca o magia negra que le llaman ellos. También tiene un sinónimo como superstición, o sea, sortilegio, ocultismo o cabala. La cabala. También tiene un sinónimo de
pronosticación, o sea, adivinación, augurio, ocultismo, nigromancia, astrología. Es interesante. ¿Por qué? Por palabras similares al ocultismo es oculto, ocultar o ocultarse. ¿Qué profundidad tiene esta palabra, lo que es el ocultismo? A veces yo me pongo a pensar también en la superstición, que también es sinónimo de ocultismo. Aquellas personas que dicen, yo no paso por esa escalera porque me puede ir mal, debajo de esa escalera. Supersticiosos. No, yo a final de año cojo las maletas y me las llevo para, ¿cómo es? O ponen lentejas, bueno, son tantas, que las 12 uvas, que son tantas supersticiones que nos van a llevar a una confusión. Y eso es sinónimo de ocultismo. Y no nos damos cuenta. Inocentemente caemos en ese mal hábito. Yo he oído de que si coge un carro, un gato, no sé qué, algo le Oh, pasa. sí, que si agarra o que si cogen un gato que le va a pasar algo a la persona. Si lo mata. Wow, Dios mío. Pero es sinónimo de ocultismo. Mire cuántas cosas, cuántas aristas tiene el ocultismo. Muchas. Son muchas. Y caemos en esa trampa nosotros. No, si yo me voy por este camino me va a ir mal. O no puedo porque soy supersticioso y no está correcto por ahí. Entonces cambian por otro lado, porque entonces les puede pasar algo. Y así sucesivamente. Pero eso es para el que cree en eso. Para el que cree en eso, o el mal de ojo que le llaman también. Son tantas las cosas. Si uno no cree, no va a hacer. Por supuesto. Lo hace. Pero es que cuando uno comienza a empaparse de la palabra de Dios, la palabra de Dios es la que nos va a hacer libres, como dice su palabra. Porque ella es la que nos va a liberar de todas esas ataduras. Son ataduras que hay en el mundo. Pero muchas Y cada vez va a ser peor. Pero se supone y se sabe que nosotros somos libres desde que recibimos a Cristo y estamos sellados con el Espíritu Santo, pero muchas personas actúan todavía presas Sí. por miedos, por creencias de la época de nuestros abuelos, cosas así. Así es, así es. Mira, alguien me preguntaba a mí, o sea, bueno, no alguien, sino que pues siempre ha habido esa pregunta, bueno, ¿por qué usted dice que nosotros tenemos que comportarnos como santos? Y esto no es una mentira, es la verdad. Dios nos ha prometido muchas cosas bellas, pero también nos ha dado la motivación para seguir el camino de Él. Y también nos ha dado un mandamiento, nos ha dado una orden, ya que hemos sido justificados por gracia. Claro que sí. Mira, muchas personas tienen un concepto no bíblico sobre lo que es la santidad. Su idea acerca de un santo es alguien que tuvo una vida tan ejemplar. Esa es la idea de las personas, que es venerado por la iglesia, pero la palabra de Dios da una descripción muy diferente, totalmente diferente. Santificar, hermanos, realmente, volvamos antes, o sea, la iglesia de Corinto, en este caso, la iglesia de Corinto luchaba con toda esa clase de conductas impías en las personas. Pero Pablo lo llama los santificados en Cristo Jesús. Y nos llama a nosotros también los santificados en Cristo Jesús. Es interesante, llamados a ser santos. Y eso está en 1 Corintios 1:2. Es interesante. Santificar, hermanos, significa apartar del uso común para dar un uso sagrado. En la Biblia, hermanos, el Señor ha santificado días, como el día de reposo,
lugares, o sea, el tabernáculo, cosas, el arca de la alianza, y a personas. Mira, Angelicita ponía aquí lo de las supersticiones. Dice, wow, el gato negro. El gatico negro, hermana. Bueno, mire, hermanos, mire, un santo es simplemente una persona a quien Dios ha apartado para sus propósitos. Eso significa que todo creyente es un santo. Esa es la explicación que yo les doy, lo que es un santo. ¿Qué significa una persona apartada para Dios? Entonces nosotros que somos apartados para Dios, no debemos de caer en la trampa del enemigo. No debemos de caer en la trampa del ocultismo, porque eso no lo practica un santificado o un apartado para Dios. La palabra de Dios lo dice claramente. Por eso es tan peligroso en el día de hoy, o pongamos mucha atención, hermanos, en el día de hoy, lo que nos hablen, lo que nos digan, observemos y pongámoslo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la palabra? No lo que yo diga o lo que tú piensas, lo que yo pienso. No, es que yo opino, es que yo... ¿Mm? Es que yo creo esto. No. ¿Qué dice la palabra de Dios frente a esto, frente a lo otro, frente a tus decisiones? Es que por eso es que hay que leer la palabra. Por supuesto. Porque este es el manual que Dios nos ha dejado, el manual de vida. Exactamente. Por eso es que Él dice que nosotros vamos a conocer la palabra, vamos a conocer, y esa palabra es la que es la palabra, o sea, vamos a conocer la verdad. Y esa verdad me va a hacer libre, libre del engaño de Satanás, de estos demonios que andan continuamente buscando a quién hacer caer y a quién atormentar. Por eso nos va a hacer libre también de esos temores, porque hay personas que no vamos a tener temores tampoco. Oye, supuestamente son personas que están en el Evangelio y son llenas de miedo, temores, que no sé qué pasa. Es cierto, es triste porque los temores no tienen que haber en la vida de las personas. No puede haber temores, porque si es una vida renovada, es una vida transformada por el Espíritu Santo, no debe de haber temores. Todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así es, amén. Igualmente, Él nos dice, Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio y de amor. ¿Ya? Así que, hermanos, espero que esta reflexión les haya ayudado, más conocimiento, lo que nos dice la palabra, qué piensa Dios sobre todas estas cosas, y que no estamos exentos, o sea, no estamos, estamos en peligro constante en todo momento. Así que cada vez más lea la palabra lo va a hacer libre. Amén. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, muchas gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, Señor, porque esa palabra la que nos liberas de los engaños, Señor, de nuestros enemigos. Esos enemigos que están ahí afuera, Señor, tanto el mundo como estos demonios, Señor, que buscan la forma de cómo querernos destruir. Pero, Padre, estamos bajo tu cobertura, estamos bajo tu presencia, Señor, el cual tú nos defiendes, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. Te pido de una manera especial que esta palabra haya llegado a cada corazón, a cada creyente, a cada hermano, Señor, en el día de hoy, para que piense un momento para reflexionar, Señor, qué está pasando en la vida de ellos, cómo están ellos delante de ti y cómo estoy yo delante de ti, Señor. Día a día tenemos que hacernos esa reflexión constante, Padre. Gracias, te pido una bendición, Padre, muy especial por cada hermano, Señor, que está escuchando en el día de hoy y los que han de entrar posteriormente. Que la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo esté con ellos en todo momento. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, mis hermanos, Dios me los bendiga. Nos veremos la próxima semana, si así el Señor lo permite. Amén. 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 Gloria a Dios. Angélica, que muchas gracias.
Claro que sí, Angeliquita. Dios me la bendiga y me la guarde. Amén.